Hola iglesia, les saludamos en este día con mucho gozo. Nos alegra saber que ustedes están conectados a la transmisión virtual y damos gracias a Dios por ustedes, por estar siempre presentes. Este es un día muy especial y va a ser un servicio muy especial. Tenemos como invitado a nuestro pastor y padre espiritual, a Pastor John. Pastor John, bienvenido a casa. Gracias, Pastor José. Siempre es un honor estar aquí con ustedes. Y estamos listos para hablar de la profecía bíblica allí en esas señales que creo será muy interesante hoy. Sí, señor, pues en verdad, pastor, estamos siendo bombardeados en este tiempo con todo tipo de noticias. Algunas de ellas verdaderas, pero también proliferan mucho las noticias falsas. Por ejemplo, hace poco circuló en todo tipo de redes sociales, noticieros, prensa, etcétera, de que en Israel se había nombrado ya el nuevo Mesías, y otros le llaman el anticristo. Y entonces hablaban de que un rabino judío llamado Yizkiahud ben David era el nuevo Mesías, y otros dicen el anticristo. Pero también se habló acerca de que la vacuna era la marca de la bestia. Y bueno, así sucesivamente surgen noticias. Pastor, ¿cómo debe la iglesia enfrentar estas cosas? Pues hablamos acerca de este señor David ahí de Israel, supuestamente el Mesías. Y creo hay dos cosas que podemos charlar aquí, Pastor. Primeramente que Jesús profetizó de falsos cristos, falsos profetas en los últimos días, ahí levantando. Yo creo, obviamente, que Él es uno de ellos. Allí y que Él no es el Mesías, sabemos nosotros, obviamente. Y tampoco yo creo que Él es el anticristo. Allí tampoco en ese sentido. Porque la Biblia dice que el anticristo no será revelado hasta que la iglesia es quitada. Entonces, claro, creo es posible, pero yo lo dudo personalmente. Allí y la segunda cosa, tal vez que tocamos, y quiero escuchar tu opinión también, que nos muestra a la vez que como el pueblo judío está tan abierto para el Mesías. Claro. Porque listo recibir una ayuda, un político, su rey, su gobernante para ayudarles allí, y porque muchos recibieron al Señor tan fácilmente allí que no creemos que es el anticristo ni el Cristo, mucho menos allí, pero sí están listos a recibir el anticristo cuando sí viene. Así que esto es profético en ese sentido. Claro que sí, pastor, y precisamente en el Ministerio de Hombres se ha desarrollado un nuevo programa que lo hemos llamado No Coma Cuento, y es un programa del Ministerio de Hombres para toda la iglesia, y es como a la luz de la verdad de la palabra de Dios podemos confrontar todo este tipo de situaciones que hoy se están viviendo. Así es que hoy traemos el segundo No Coma Cuento, y vamos a hablar de las señales de los últimos tiempos. Sabemos, pastor, por la palabra que hay tres eventos fundamentales que son inminentes, muy cercanos, que es el rapto de la iglesia, la gran tribulación y la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces hay una pregunta en el ambiente y hay diferentes líneas doctrinales sobre este tema, y es: ¿será arrebatada la iglesia antes de la tribulación o pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Cuál es su opinión y su punto de vista? Pues, pastor, yo sé que hay muchas opiniones en este punto, y yo creo que la más bíblico-céntrico y el más aceptado por la iglesia en los últimos años, los últimos 100 años, es la idea bíblica que está antes de la gran tribulación.
Y también una paréntesis, que esto no es doctrina esencial para salvación Sí. y para la eternidad para nosotros. Hago un poco más flexibilidad aquí, tener opiniones, pero yo creo tú estás con nosotros, conmigo también esto que es antes, porque la Biblia, hay muchas razones bíblicas y yo veo que está antes. Tal vez si me hubieras preguntado hace 20 años, yo hubiera dicho antes, pero como 80% seguro. Allí, hoy en día, después de más estudio, creo, y yo estoy 99% seguro ahora que está antes. Allí casi no veo otra cosa en la Biblia. Y podemos tocar algunas razones aquí, las bíblicas, pero tal vez la razón más contundente para mí solo es la naturaleza de Dios. Allí en el sentido su amor y por su familia, que no va a dejar que su iglesia va a través de esta gran tribulación. Sí. Que hoy en día tenemos la ira de Satanás, la ira de los hombres aquí en la tierra, y hay tribulación hoy en día que estamos pasando, pero no es la ira de Dios. Allí, que eso es la gran tribulación, el juicio que viene de Dios para rescatar la tierra, para juzgar, obviamente, y en su misericordia y amor, Él no va a dejar que la novia de su hijo será cascada y pegada allí en los últimos días. No, en esta gran tribulación, Él va a rescatarnos, va a sacarnos. Y como dice la Biblia, vamos a escapar de todo esto. Y solo por su naturaleza, siempre como Noé y Lot, dos ejemplos Jesús usó, que Noé, su familia fue protegido del juicio, quitado, subió allí en la arca, y también Lot fue quitado antes del juicio. Es el principio del amor de Dios para su familia, que no vamos a pasar por la gran tribulación. Yo creo que esa es la más contundente, conociendo al Señor y su amor, que vamos a salir antes. Yo creo, para mí es como obvio. ¿Y qué piensas tú? Completamente de acuerdo. En una enseñanza que dio usted recientemente, pastor, usted nos dijo que hace 20 años podía decir que era el 80%, pero que ahora estaba 99.9%. Yo me uno a ese 99.9%. Yo creo que hay suficiente evidencia bíblica de que la iglesia no pasará por el día de la ira, seremos guardados por el Señor del día de la ira y del día de la angustia, como también se llama en el libro del profeta Jeremías. Pero hay una evidencia importante y quiero confirmarla contigo. En el libro de Apocalipsis, del capítulo 1 al 3, se menciona 20 veces a la iglesia. El capítulo 4 empieza diciendo, y me dijo el Señor, sube acá. O sea que Juan fue llevado al cielo. Y 4 y 5 es lo que él ve en el cielo. Pero a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19 se habla de toda esta gran tribulación, pero allí no se menciona la iglesia. Ni una sola vez menciona la iglesia, porque obviamente la gran tribulación está en la tierra y la iglesia no está en la tierra, está en el cielo. Ha sido arrebatada. Como tú dijiste muy bien, allí eso es una razón muy clara por mí, creo para nosotros, allí que la iglesia no está en la gran tribulación. No lo puedes ver en la Biblia. Allí no hay ningún verso que muestre la iglesia en la gran tribulación. Claro. Entonces, ahí creo es obvio. Y otro, ahí con su misma idea, pastor, allí en Apocalipsis 2 y 3 menciona 7 veces la frase, el que tiene oído, oiga que el Espíritu dice a las iglesias. Allí y otras veces en Apocalipsis 6 a 19, la gran tribulación, tienen la misma frase, pero lo dice así, el que tiene oído, oiga que el Espíritu dice. Y no dice a la iglesia, a las iglesias, mejor dicho, allí porque la iglesia no está en la gran tribulación, está en el cielo, es para el mundo, para los creyentes de la gran tribulación, los santos, es otra dispensación y nosotros no estamos acá.
Muy bien, ese es muy buen ejemplo. En el capítulo 2 y 3, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, pero a partir del capítulo 6, oiga lo que el Espíritu dice, pero no dice a la iglesia, sino a todo el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Y tocando este punto, creo que Daniel 9:24 habla de las 70 semanas de Daniel. Se han cumplido 69 y sabemos que falta una semana, que es semana de 7 días, pero que son 7 años. Cada día es un año. Y como le escuché a John David, su hijo, en una enseñanza, bueno, si no nos invitaron a las 69 anteriores, pues no vamos a estar en las 70, ¿no? No es para la iglesia, sino para el pueblo judío, ¿verdad? Sí, perfecto. Es una prueba contundente también, muy, muy claro. Allí y la misma idea ahí, la Biblia llama en el Antiguo Testamento, es el tiempo de aflicción o tribulación de Jacob. Y Jacob es Israel, ¿no? Hijo de los hijos de Jacob, de la nación de Israel. No dice el tiempo de aflicción de la iglesia, allí pero de Israel. Israel es el protagonista de la gran tribulación, no la iglesia. Muy bien, así es que iglesia tenemos claro, la iglesia no pasa por la gran tribulación, es arrebatada antes. Únase a este 99.9 con el cual yo estoy completamente de acuerdo. Pero es importante, iglesia, entender que la Biblia no habla de señales para el arrebatamiento o el rapto, que habrá señales para el arrebatamiento o el rapto, pero la Biblia sí habla que hay señales para la segunda venida del Señor Jesucristo. Y de eso queremos hablar hoy. Pero hay 5 cosas que es importante que como iglesia tengamos presentes. La primera es, hay que saber interpretar. Lucas 21:36, el Señor advierte a la iglesia, nos advierte a nosotros que velemos, que estemos muy atentos. Quiero que vayas a tu Biblia allí, Lucas 21:36, dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo es la explicación de este texto bíblico, mi pastor? Bueno, creo es, como tú dijiste, es como obvio que vamos a escapar allí, un escape de la gran tribulación. A veces aún personas, Pastor José, nos critican que crees en el rapto antes de la gran tribulación, que tú eres escapista. Allí, y cierto, somos escapistas. La Biblia dice vamos a escapar allí, porque no es agradable que viene allí para este mundo. Es muy difícil en muchas maneras y vamos a escapar. Como Lot y la familia escapó de Sodoma y Gomorra antes del juicio, vamos a escapar. En eso es bíblico, eso es correcto. En este verso es muy claro para mí. Allí oramos y creemos y vamos a salir antes. Muy bien. Así es que hay 5 áreas en las cuales necesitamos estar atentos, velando, mirando los tiempos e interpretándolos correctamente cuando ustedes saben que este es un tiempo de tantas cosas falsas y de tantas exageraciones. 5 cosas que debes tener en cuenta. Cuando escuches noticias, debes estar atento y orar. La número 1 es Medio Oriente. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? La segunda es Europa y todo este tema de la Unión Europea. La tercera es la nación de Israel. La cuarta es cualquier amenaza a la raza humana, sea con asteroides, con pestes, con cosas que se mencionen. Y la quinta, la declinación moral del mundo, que es muy evidente. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 10, verso 32, 1 Corintios, capítulo 10, verso 32, el apóstol Pablo dice que no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces hay señales antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, hay señales a los judíos, a los gentiles y a la iglesia
de Dios. Pastor John, me gustaría iniciar con señales a Israel, o a la nación de Israel, o al pueblo judío. Y recordemos que en este tiempo están celebrando el aniversario 73, en Israel se está celebrando el aniversario 73 de haber sido establecida como nación Israel el 14 de mayo de 1948. Se cumple la profecía que está en Isaías 66, 7 al 9, versículos 7 al 9, donde dice el profeta Isaías, 700 años antes del Señor Jesucristo, de que venga el Señor Jesucristo en su primera venida, dice el profeta Isaías, será constituida una nación en un día, en un día. Y eso se cumplió el 14 de mayo de 1948. Pero en Mateo 24, 32, el Señor dice, miren de la higuera, aprendan. Y es reconocido que cuando se habla de la higuera en el Antiguo Testamento se habla también de Israel. Y aquí el Señor está haciendo mención hacia mirar a la nación de Israel. ¿Qué señales tenemos en este tiempo, Pastor John, sobre la nación de Israel? Pues, como tú mencionaste, necesitamos reconocer el milagro que es Israel, que existe hoy en día. Es la primera nación que fue esparcida, totalmente destruida, que después de un tiempo fue renacida como nación. Allí, nunca más en la historia de la raza humana algo así ha sucedido. Entonces es un milagro que aún la nación de Israel existe. Y si alguien nos pregunta, ¿por qué tú piensas Jesús viene pronto? ¿Por qué que la rapto está cerca, segunda venida? La respuesta, primera respuesta debe ser Israel. Porque esa nación existe, como tú mencionaste, en los últimos días de la profecía de la higuera. Jesús dijo, cuando tú veas esto, que toda esta generación no pasará hasta que todo esto sucede. Hablando de la gran tribulación y la venida del Señor. Entonces, porque Israel existe, quiere decir en nuestra generación vamos a ver la venida del Señor. Allí, entonces, pero es tremendamente milagroso esa nación. Que cuando fue nacida, había 5 naciones árabes que el 14 de mayo, allí el 15 de mayo, fueron atacados con 5 naciones. Ellos no tienen ejército, no tienen nada. Allí y tienen algunos policías, algunas personas armadas allí, y ellos ganaron contra 5 naciones. Allí que un ejército formal y todo, milagro. Entonces, Israel es la razón muy grande porque Jesús viene pronto, señal. Allí y Jerusalén, podemos hablar también, que tomaron su capital en 67, allí un milagro otra vez, allí como ganaron esta guerra de 7 días, allí solo decir una guerra de 7 días es como raro, guerras no son 7 días, allí 7 días ganaron, allí otra vez, yo creo, si recuerdo bien, es como 6 veces más enemigos, soldados que ellos, y ganaron otra vez en 7 días, 6 días, perdón, no sé, 6 días la guerra y tomaron su capital allí para formar formalmente la nación otra vez allí. Y Jesús dijo, cuando tú veas que la Jerusalén no está hollado por los gentiles ya nomás, tú sabes que mi venida está cerca. Entonces ahora los judíos tienen Jerusalén, además con Israel, tú sabes que la venida del Señor está muy cerca. Claro, y el presidente Trump tomó una decisión de trasladar la embajada de los Estados Unidos, la potencia más grande del mundo, de Tel Aviv a Israel, a Jerusalén, y establecerla en Jerusalén. Y ya otros países están siguiendo ese ejemplo de establecer, eso es reconocer a Jerusalén que le pertenece a la nación de Israel y que es de Israel 100%.
Sí, señor. Este fue profético, este evento que pasó y otro señal que Jesús viene pronto y que pasó con la embajada, el reconocimiento es la clave allí, que Jerusalén es su capital. Y ha sido su capital por más que 3,000 años allí. Entonces, estamos reconociendo qué es la verdad, que personas no comen cuento. Allí que dicen que no es de ellos, ha sido de ellos por 3,000 años. Y hay más señales de Israel también. Si quieres, tocamos. Claro que sí, allí sí, Señor. Y podemos hablar de la comienzo del idioma hebreo otra vez, allí que es sobrenatural. Ellos fueron, pastor, esparcidos, yo sé que tú sabes, pero recordándonos, allí en todo el mundo por 2,000 años, allí pero ellos mantuvieron su idioma. Y en lugar, normalmente cuando alguien va a Alemania o Francia, ellos van a tomar el lenguaje, la cultura de donde están. Claro. Pero ellos no lo hicieron. Ellos mantuvieron su propia cultura, subcultura, digamos, y su idioma hebreo allí. Y cuando reunieron otra vez, ahora hebreo es el lenguaje oficial de la nación. Eso es profetizado en la Biblia en Sofonías, que es sobrenatural, que hablan hebreo todavía como su lenguaje normal. Allí, entonces, otro señal del Señor viene pronto. Claro, y una nación que fue invadida por Asiria, por Siria, por Babilonia, luego por los griegos, por los romanos, pero hoy en día Israel mantiene la pureza de su lenguaje, del hebreo, ¿verdad? Y otra señal muy importante, hace poco leí en un portal de Israel que habían llegado las últimas familias que quedaban en Etiopía, familias judías que quedaban en Etiopía, habían llegado a Israel, y muchos judíos de diferentes partes del mundo están regresando a Israel. Eso es profético. Obviamente la Biblia habla que van a volver los esparcidos, reunidos otra vez a su nación. Obviamente esto implica que existe otra vez la nación de Israel, pero específicamente las dos naciones que la Biblia menciona es Etiopía y Rusia. Allí, y los más inmigrantes, ahora que son ciudadanos de Israel, que han venido o regresado, son de Etiopía y Rusia. Exactamente como la Biblia dice, que eso es sobrenatural, como 2,600 años antes para profetizar esto. Allí es increíble. La palabra. Hace poco también vi un documental en que estaban migrando miles de aves a Israel. Y ahí las tomas en el video de cómo cantidad de aves están llegando a Israel. Esto tiene que ver un poco con la preparación de la segunda venida del Señor Jesús, que dice en la batalla del Armagedón que las aves se comerán las carnes. Aún más, ellos están en el norte de Israel, donde está la batalla, por el valle de Megiddo, allí por el Golán, más al norte. Allí están esas aves. Es como el equipo de aseo, ya está listo. Allí ya están ahí. Entonces, profético, ahí de Jesús viene pronto, ya tiene todo listo. De acuerdo. Y solo para terminar en esta parte, porque hay muchas más señales sobre Israel, pero quiero tocar dos finalmente. Recientemente Emiratos Árabes Unidos y otra nación árabe hicieron un acuerdo con Israel y ya hay vuelos directos, por ejemplo, de Dubái a Jerusalén, que antes eso era imposible, ¿no? Y de estas naciones están firmando acuerdos con Israel. ¿Hay alguna mención en la palabra sobre este tema? No directamente, pero sí indirectamente es muy profético, en el sentido que Israel sí firma pacto de paz con el anticristo después del rapto. Allí aún Israel es el único país que yo conozco hoy en día en el mundo que está firmando pactos de paz.
allí con otras naciones. Nadie más, aquí en Colombia no estamos firmando pactos de paz con Brasil o alguien, ¿me entiendes? Eso ni está en nuestras mentes allí, pero ellos sí. Entonces, ese es como un profético preámbulo de la firma de paz pacto de paz con el anticristo. Porque esa es la nación que firma pactos de paz. Y están haciéndolo otra vez. Allí, entonces, muestra que el Señor viene pronto. Y además, digamos que hay algunas señales en el sentido de que hay un eje que se está tejiendo muy fuertemente entre Rusia, Turquía e Irán, que se vienen a constituir en los principales enemigos de la nación de Israel, como dijo un ayatolá de Irán hace algunos años, y no descansaremos hasta que Israel sea borrada del mapa, hasta que el pueblo judío sea borrado del mapa. Esto tiene que ver con lo que está escrito en Ezequiel capítulo 38, 39. Sí, Señor. Esto es, los tres naciones protagonistas de Ezequiel 37 son Rusia, Irán o Persia, allí y Turquía. Y aún es que es sorprendente, hoy en día los tres tienen campos de soldados en Siria, que es el norte de Israel. Allí, la primera vez en la historia, una de esas tres naciones son amigos también. Siempre han peleado entre ellos, pero hoy en día son aliados, que es profético, el Señor sabía que iba a pasar, y ellos sí van a atacar a Israel. Aún yo vi que solo en los últimos meses, ahora los soldados de Israel deben leer un libro, allí es como requisito por ellos, que se llama La Siguiente Guerra del Norte. Allí, ellos no saben de la parte de profecía, pero es exactamente como la Biblia dice, la siguiente guerra del norte, que es Siria, allí al norte de Israel, y van a atacar esos países. Y como la Biblia ha dicho hasta 2600 años atrás, profetizó esta guerra de Gog y Magog, allí es muy profético de la venida del Señor también. Muy bien. Pastor, y para terminar este punto, porque esto daría para muchas enseñanzas, pero solo quiero mencionar el monte del templo, ¿no? Actualmente, donde estuvo construido el último templo, el primero fue el templo de Salomón y el segundo fue el templo de Herodes, ¿verdad? Y fue destruido por los romanos, el segundo, ¿verdad? Y una de las señales para la venida del Señor Jesús es cuando se reedifique, se construya de nuevo el templo en Jerusalén, pero donde en el monte del templo hoy en día existe algo así como la cúpula dorada de los musulmanes y una mezquita, la segunda mezquita más importante para los musulmanes. Existen varias teorías sobre eso. Algunas porque este sí sería un problema, cómo construir allí donde está la sede de los musulmanes, llamémoslo así, ir a construir el monte, el templo de la nación de Israel, del Dios de los judíos y el Dios de los cristianos, ¿no? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿esto generaría un conflicto mundial, llegar a tocar esa área? Pero he escuchado acerca de que parece ser que no es exactamente allí donde había sido construido el primer templo, sino unos metros más hacia la izquierda, algo así, bueno, hacia la derecha. Y recientemente en un programa que hay en televisión acerca de cristianos por Israel, del vigilante, se hablaba, uno de los arqueólogos judíos decía que hay evidencia de que no es exactamente donde está hoy en día, sino en otro lugar. Pero bien, ¿qué pasa con esta situación acerca de la construcción del templo? Pues, como tú dijiste, hay muchas ideas de esto, pero primeramente, como tú mencionaste, creo que puede ser al sur del sitio del templo donde estaba el templo en verdad, porque parece es posible, hay una confusión, porque después los romanos
tumbaron el templo piedra por piedra, Jesús profetizó. Entonces, ellos lo limpiaron totalmente. Entonces, es posible que como olvidaron el sitio exacto allí, porque fue quitado totalmente las piedras. Y después los romanos pusieron el templo de Júpiter allí en otro área. Y después parece una confusión que piensa que el templo de Júpiter era el templo de Herodes, allí que no está el original. Entonces el original ha sido como guardado allí, y en esas excavaciones que han hecho han encontrado como lugares de agua, fuentes de agua, que fueran necesarios para el templo, para los sacrificios, la limpieza de los sacerdotes, que no está en el sitio donde está ahora. Entonces es muy posible que está en otra parte. En este quitaría la parte polémica de cómo van a ponerlo allí sin tener la tercera guerra mundial con los musulmanes ahí enojados. Entonces solamente van a tener acuerdo con Anticristo y dicen, déjanos construirlo por allá. Y él dice, sí, con mucho gusto, no hay problema. Y ellos no tienen problema allí, todo en paz, y pueden hacerlo. Entonces, es posible, no es seguro, pero es muy posible. Muy bien. Ya ven, hay muchas señales en la palabra de Dios, pero estemos atentos a lo que está sucediendo y sencillamente no coma cuento a toda noticia, ni replique toda noticia. Yo aprendí, mi hijo Juan Esteban, estudiando periodismo, me dijo, papá, un día que repliqué una información que me ha llegado, me dijo, tú eres un pastor y tú no puedes ir replicando toda información sin confirmar la veracidad de la fuente, ¿no? Entonces, confirmemos la veracidad de la fuente y con esa fuente, y confirmando eso, vamos a lo que dice la palabra de Dios. Es fundamental porque esa es nuestra verdadera fuente. La segunda señal tiene que ver a los gentiles. Y aquí quiero tocar específicamente en Primera de Timoteo, capítulo 3, Primera de Timoteo, capítulo 3, dos textos bíblicos, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3, vamos a estar leyendo del 1 Segunda de Timoteo, capítulo 3, Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y el verso 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pastor John, estos versos del texto bíblico que acabamos de leer apuntan hacia el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Yo he enseñado que hemos hecho demasiado énfasis en que habrá terremotos, que habrá asteroides, que habrá pestes, enfermedades, plagas y todo esto, porque así lo dijo el Señor Jesús. Pero también tanto el Señor Jesús como el apóstol Pablo habló mucho acerca del carácter de los hombres. Y vemos en esto que acabamos de leer una decadencia moral evidente. Hoy uno lee la prensa, los titulares, y todo apunta a lo que está escrito aquí en Primera de Timoteo, capítulo 3, que acaba de escribir, que describe el apóstol Pablo hace 2000 años. ¿Cuáles son esas señales a los gentiles que vemos hoy, pastor? Pues eso es muy grande de la declinación moral del mundo en los últimos días. Y creo es innegable que podemos verlo, que está pasando en el mundo.
allí nosotros creo éramos jóvenes y niños y podemos ver cómo era hace 40 años y cómo es hoy en día y podemos ver claramente que no es, la moralidad ha bajado en todo sentido. Tal vez los jóvenes no pueden verlo tanto, ¿no? Porque ellos no pueden ver la diferencia, pero nosotros sí, y otros allí. Jesús dijo, porque cuando la maldad incrementa, el amor de muchos enfriará. Allí, y el problema más que todo es menos amor en el mundo, ¿no? Todas esas son manifestaciones de falta de amor, ¿no? Allí, y como tú mencionaste, primero, amadores de sí mismo. Ellos llaman esta generación, hoy en día, la última generación, aquí en la generación de yo. Solo se cree yo, y si yo siento bien, si me gusta, si me nace, si quiero, allí todo es yo, amadores de sí mismo, no amadores de Dios y su prójimo, amadores de sí mismo. Y es una señal como bien destacada hoy en día en el mundo. Y había una lista allí, tocamos otros si quieres, pastor, desobedientes a los padres. Allí yo creo también ha sucedido la rebelión en la gente, en sus corazones contra papás, contra autoridades, contra pastores, contra todo tipo de autoridad desobediente, como rechazan y no quieren. Allí otro señal, no estoy hablando de la iglesia, estamos hablando del mundo, obviamente. Allí la iglesia no debe ser así. Allí crueles, la crueldad del hombre sin Cristo es impresionante, nos contrista, nos asusta, nos da lágrimas para ver la crueldad que hay en el mundo hoy en día. Y otros también allí, si quieres tocar otro allí, pastor. Sí, mi pastor, yo pienso que este texto bíblico de más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tanto engaño en el mundo, ¿no? Hoy en día. Claro. La primera señal Jesús habló en su sermón de profecía bíblica en el Monte de los Olivos era de muchos serán engañados. Claro. Eso es como una señal muy grande de personas comen cuentos, ¿no? Ahí cualquier cosa alguien dice, el gobierno o alguien o una autoridad o una persona lo creen allí sin investigar, sin mirar las fuentes, como Juan dijo muy bien. Necesitamos investigar y mirar, y obviamente nuestra fuente número uno es la palabra de Dios, ¿no? Para ver es la verdad o no, pero mucho engaño y gente ciegos hoy en día. Y aún dentro de la misma iglesia siendo engañados, ¿verdad? Sí, porque el mundo está bajo el espíritu del engaño, que es Satanás es el Dios con D pequeña de este mundo, dice la Escritura. Y él es mentiroso desde el principio, o sea, él ha mentido desde que se rebeló contra Dios. Ese espíritu de engaño y de mentira se ha manifestado. Por eso el Señor Jesús dijo que Él es padre de mentira, ¿no? ¿Sí? Y por eso no tomemos la mentira con ligereza. Y nada de eso de que fue una pequeña mentira o que una mentirilla o que una mentira piadosa. No, mentira es mentira y ese es el espíritu del engañador, del diablo, como lo llama la Biblia, ¿verdad? Y a mí me parece que lo triste es que aún algunos creyentes son engañados. Sí, es cierto, es triste este punto. Allí pero dice en los últimos días que espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En eso es específicamente ahí que Pablo habla en otra parte allí que es contra la iglesia, ¿no? Allí señala que personas creen doctrinas que no son bíblicas o no son nuevos testamentarios. Allí y gracias a Dios por esta iglesia que tiene buena doctrina fundada en la palabra de Dios.
pero muchas iglesias y ministros creen cualquier viento de doctrina, cualquier cosa, y no tienen sustancia bíblica allí. Es porque yo digo que ustedes son muy bendecidos. Tiene un pastor que predica bien la palabra de Dios, de doctrina sólida en la palabra allí, porque hay mucho engaño. Entonces escucha las enseñanzas de la iglesia siempre, conéctate a tu fuente, a tus raíces. No van picando con 1000 doctrinas, 1000 iglesias, 1000 predicadores. Mantengan conectados con su pastor allí y reciben la palabra de una fuente confiable de buena doctrina. Bueno, gracias a Dios que nos bendijo con un padre espiritual y un maestro como es nuestro pastor John, de quien hemos aprendido. Y siempre tengo por norma que cuando escucho acerca de alguna doctrina y mi pastor lo sabe, yo lo llamo y le digo, ¿cuál es tu posición? ¿Qué piensas sobre eso? Entonces, él me guía y sé que siempre va a la palabra, porque si algo hemos aprendido, y doy gracias a Dios en el Centro de Entrenamiento Bíblico Rema CEPCO, es vaya a la palabra, vaya a la fuente. Y cuando usted está en una de las clases en Rema o en CEPCO, siempre los maestros están con la Biblia abierta. No cuentan historias ni sus vidas personales, sino que hablan de la palabra como debe ser enseñada. Así que es una bendición, mi pastor, siempre tenerte ahí como nuestro maestro, nuestra guía, nuestro orientador, porque sabemos que él es un hombre que depende del Espíritu Santo y nos bendices con la palabra. Yo quiero tocar este punto, mi pastor, y yo creo que esto que expone el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, que en los postreros tiempos, en estos tiempos, estos son los postreros tiempos, habrá, y describe el carácter del hombre y vemos cómo manifiesta la decadencia moral. Está unido con la manifestación cercana del anticristo. Porque cuando voy a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, el rapto, habla de la venida y habla de nuestra reunión con Él. El rapto es la reunión con Él. La segunda venida venimos ya con Él. Sí, y dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, lo que estaba unido allí. Ni os conturbéis, el temor que entra por las falsas noticias, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, es decir, el volverse atrás, la separación de la verdad, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y sigue y habla de la manifestación del anticristo. Y uno escucha mucho sobre el anticristo, entonces algunos dicen que es de tal lugar, de otro lugar, que es tal persona, que es esta persona. Pues acaban de decir que el rabino judío Ben David, Yitzhak Ben David, que es el anticristo. Pero ya el pastor dijo, no creo que sea el anticristo. ¿De dónde hay dirección de parte de la palabra de Dios que puede venir el anticristo? Pues hay dos fuentes de ideas ahí. Anticristo dice ahí en la Biblia que viene de las personas que atacaron a Jerusalén, que serían los romanos. Allí y entonces algunos dicen que viene de Europa, de los romanos, de esta fuente, que es posible. Pero también si investigas de quién atacó a Jerusalén,
allí en el tiempo de Jesús, años 70, con el general Tito, que no eran los italianos, eran personas que ellos compraron y arrendaron soldados de los árabes allí. Entonces, ellos ya fueron tan perezosos, ni pelearon sus propias batallas. Ellos pagaron para otros soldados. Entonces, puede venir del mundo musulmán, por esta razón. Depende cómo lo mires. Allí, entonces, puede venir del mundo musulmán o de Europa. Uno de los dos, yo creo. Yo inclino al mundo musulmán, personalmente, que vendrá, porque ellos están esperando que su Mesías, que tiene la descripción exacta de nuestro anticristo. Entonces, yo creo viene de este lado, pero también puede venir de Europa también. Es lo que en el Corán creo se habla como el Mahdi. Sí, Sí. ellos están, es su Mesías, ¿no? Y que ellos dicen que vendrá y establecerá paz en el mundo y que el islamismo será la religión mundial y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, y se describe cómo es, ¿no? En el Corán, el Mahdi que están esperando los musulmanes, o sea, su Mesías. Claro. Es interesante que él, este Mesías falso, allí, él desciende de un pozo. Es su tradición y su palabra, Corán. Allí, nuestro viene del cielo, de ellos sube del abismo. Exactamente como es el del diablo, ¿no? Entonces, pero bueno, veremos ahí, pastor, allí pero puede ser cualquiera. Inclinamos como tú dices, los musulmanes, pero veremos ahí. Claro que sí. Muy bien. Y la tercera parte importante es señales a la iglesia. También habla de señales a la iglesia, ¿verdad? Y regresando al texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12, nos habla de algo bien importante acerca de la iglesia. Dice 2 de Timoteo 3, 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Quiere decir que en los últimos tiempos se incrementará la persecución para con la iglesia, para con los hijos de Dios, para los que queramos vivir piadosamente, vendrá todo tipo de oposición y todo tipo de persecución. Pero hablemos de esto un poco. ¿Se ha incrementado la persecución a la iglesia, mi pastor? Sí, señor, tremendamente en los últimos 2 años. Y recientemente en marzo, en Nigeria, en el norte de Nigeria, mucha presencia musulmán. Allí que más de 3,000 cristianos fueron matados allí y quemaron muchas iglesias y una persecución terrible y no escucharon una palabra en las noticias acerca de esto. Hay 3,000 personas matadas. Allí eso es grande, esas noticias, hay nada. Allí entonces me dice que las noticias no son muy confiables en las cosas. Allí y en China, últimos 2 años han incrementado mucho la persecución están cerrando iglesias, persiguiendo, aún si es cristiano en China hoy en día, no le dan entrada a universidades, no puedes conseguir un buen empleo allí y no puedes viajar internacionalmente solo para ser cristiano. Allí y aún más de tortura a los pastores, allí en otras partes del mundo, pero mucha persecución. Aún más personas en la historia de los últimos 2,000 años han sido matados por la causa de Cristo de cualquier otra razón aquí en este mundo. Allí de perseguidos y decapitados, matados, torturados, y la persecución es parte de la vida de la iglesia, allí que no es muy agradable, pero es parte del paquete. Todos que quieren vivir piadosamente padecerán persecuciones. Sí, señor, y me gusta eso que acaba de decir mi pastor, porque a veces tomamos la persecución como si fuera cosa extraña para nosotros, pero
el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro capítulo 4, verso 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Llama que si somos perseguidos, somos bienaventurados. Pero explica por qué. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea que la persecución también es parte del paquete Sí. de ser. Sí. Aún nos ayuda, en verdad, ser más consagrados, más fuego. Alguien dijo que la persecución es como tratando de apagar una fogata con gasolina. Allí tú lo echas tratando, el diablo piensa va a apagarnos, pero danos más fuego. Allí la iglesia perseguida es muy consagrada, allí entonces no va a detenernos tampoco, vamos a seguir predicando a Cristo. Muy bien, y bueno, gracias a Dios. Así es que gózate cuando te estén persiguiendo, pero por la causa de Cristo, no por otras cosas, ¿no? Sí, entonces la iglesia crece cuando es perseguida, y me gusta cómo empieza Hechos capítulo 8, después de ser martirizado Esteban, que muere como mártir. Entonces empieza, y los que fueron esparcidos. O sea, se esparció y empezó el crecimiento de la iglesia, y llegaron a Antioquía, a Samaria, a muchos lugares. Pero quiero tocar un punto respecto a las señales de la iglesia, porque también hay situaciones en la iglesia que están descritas en la palabra, que hacen parte de las señales de los últimos tiempos, y es lo que escribe el apóstol Pedro en la segunda carta. El apóstol Pedro nos habla acerca de los falsos maestros y los falsos profetas. Y parece que hay una proliferación de falsos maestros y de falsos profetas dentro de la iglesia, y también de los que hacen mercadería o negocio con la iglesia. Dice el apóstol Pedro, segunda carta, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Esto habla de tres cosas: de falsos maestros, falsos profetas, y cuyo fruto o cuya acción es el convertir la iglesia en un negocio. Sí, Señor, hay estafadores religiosos hoy en día, es una lástima, ¿no? En las iglesias, algunos, ¿no? No muchos, pero sí hay. Y necesitamos siempre tener cuidado de la doctrina falsa, y la gracia de Dios no es por la venta. La gracia es gratis, gracias a Dios. Es muy costosa la gracia, pero a veces es gratis hacia nosotros, y no cobramos. Y escuché de predicadores vendiendo aceite bendito allí, y pañuelos benditos lo venden, y cosas, obviamente cosas que están contra la palabra allí, pero tengo que tener cuidado. A veces personas caen en estas trampas allí, tratando hacer negocios con el Señor, tratando de ganar el favor de Dios cuando ya lo tenemos. Somos bendecidos para bendecir,
allí no estamos tratando de ser bendecidos allí en esas cosas, pero sí hay mucho de mercadería en las iglesias hoy en día. Y la bendición no es un negocio, ¿no? Los dones de Dios no son un negocio, ¿no? Por eso Pedro tiene que exhortar a Simón el Mago en Hechos, capítulo 8, cuando él quiso comprar el don del Espíritu Santo. Eso es algo que es gratuito, es por gracia y es para el pueblo, para los hijos de Dios. De hecho, ya tú eres bendecido, porque Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y no es un negocio, no es un intercambio que yo te doy algo, Señor, para que tú me des esto. Ya recibimos por fe, por gracia, ¿sí? Por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? Todo lo que Dios ha dispuesto. Dice la Escritura que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, por medio de nosotros y para gloria del Padre. O sea que las promesas están disponibles para nosotros. Tenemos que creerlas, no negociarlas, ¿verdad? Esa es como esta palabra que dijiste, mercadería. Tú vas a un mercado tratando de comprar cosas, ¿no? Allí esa es básicamente la doctrina falsa, tratando de comprar las cosas de Dios cuando son gratis, ¿no? Y en eso caen muchas personas y es algunas de las señales acerca de la iglesia, de lo que ocurrirá en los últimos tiempos. Así lo describió el apóstol Pablo. Y cuando el apóstol Pablo habla de la palabra mercadería en su segunda carta, que dice que hará mercadería, esa palabra en el griego es emporium, de donde vienen luego lo que se conoce como centros comerciales, ¿no? Entonces, mire, ya estaba escrito desde hace 2000 años, no convirtamos la palabra de Dios y la iglesia del Señor en un centro comercial, ¿no? No es para eso. La iglesia ha sido establecida como el baluarte, ¿no? Dice el apóstol Pablo, de la verdad. Ese es el llamado de la iglesia, ¿sí? ¿Cuál crees, pastor, que son los puntos débiles de la iglesia en este tiempo y cuáles los puntos fuertes de la iglesia? Pues tal vez la parte débil es como Jesús dijo, que el amor de algunos enfría, ¿no? Allí y son tibios en las cosas de Dios. Hoy en día no tienen la consagración que deben tener y deben tener más fuego, más compromiso con el Señor y su iglesia. Allí tal vez es la parte débil. La parte fuerte es que estamos predicando, evangelizando. Hay cristianos con mucho fuego. Allí Jesús dijo que algunos van a enfriar, no todos. Allí muchos tienen fuego y evangelizando el mundo. La cosecha está viniendo, la lluvia temprana y la tardía está cayendo y estamos cosechando. El punto fuerte de nosotros es la cosecha, la gran comisión. La iglesia hace bien este punto. Allí somos como expertos en esto. En otras cosas no somos muy buenos allí, pero en la gran comisión la iglesia es ungida, llamado y tienen poder y hemos ganado mucha gente en este mundo para Cristo, gracias a Dios. Amén. Así es, mi pastor. Y me gusta mucho un ejemplo que dio John David en una enseñanza, en una prédica. Él dijo que este momento, después de estudiar señales a los judíos, señales a los gentiles y señales a la iglesia, así muy rápidamente, hay muchos más. Yo sé que esto daría para todo un seminario, sí, extenso, pero es interesante. John David dijo, estamos en los tiempos como sucede en los partidos de fútbol, que cuando faltan unos 5 minutos, el técnico empieza a mirar el reloj y a decirle a los jugadores, aprieten más, impulsen más, corran más, marquen más, vayan más, ¿no? Entonces, este es el tiempo de que como iglesia estamos en esos 5 minutos finales, vamos con más fuerza, vamos con más ahínco, vamos con más decisión, vamos con más empuje, porque estamos en los últimos 5 minutos finales y necesitamos ganar muchas almas para el reino de los cielos. No sé, pastor, si tienes algunas palabras finales para la iglesia. Como tú dijiste, este punto es clave, que vamos a terminar la carrera con gozo, corriendo rápido. Allí Jesús dijo que el día viene cuando nadie puede trabajar. Entonces nuestra oportunidad es hoy.
para servir, para correr, para ganar almas para Cristo, para aportar, ayudar la visión de la iglesia local, allí que es una seguidora. Entonces animo a todos de la iglesia que conectados aquí, que van corriendo rápido, sirviendo 100% para Cristo. Allí Él viene pronto, no pierden tiempo en cosas que no son eternas. Allí miramos las cosas que son eternas y servimos a Cristo porque el novio viene muy pronto para arrebatarnos en el rapto de la iglesia. Así es, no dejando de congregarnos, ¿verdad? Sí, Señor. Quizás tú estás escuchando este mensaje por primera vez, te llamó la atención, no coma cuento, ¿sí? Y no coma cuento acerca de las falsas noticias. Y este mensaje te ha generado inquietudes en tu corazón, en tu mente. Quizás estás pensando, bueno, ¿esto de qué se trata? Se trata de ir a la fuente de vida, que es la palabra de Dios, la verdad. Ir a la fuente de amor, que es Dios mismo, quien te ama, quien envió a su Hijo a morir por ti y dijo, lo envío a morir por ti porque te amo. Y quizás tú has sido desechado, despreciado, menospreciado, hecho a un lado, pero el Señor dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y todo aquel que en mí cree, dijo, no morirá sino que vivirá, dijo el Señor Jesús. Y si hoy este mensaje ha tocado tu vida y dices, yo quiero que Jesús sea el Señor de mi vida, mi Salvador, y esa es tu decisión, estás a un centímetro, quizás a un milímetro de tomar y dar el mejor paso de tu vida, que transformará todo tu ser eternamente y el de tus generaciones. Si decides entregar tu vida al Señor Jesús hoy. Y si esa es tu decisión, haz conmigo esta oración. Amado Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Y creo que tú moriste en la cruz y perdonaste todos mis pecados. Recibo hoy el regalo de la vida eterna, porque creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Y gracias porque tú vives, porque resucitaste entre los muertos para darme vida, vida en abundancia y la vida eterna. Gracias por amarme tanto, Señor Jesús. Enséñame desde hoy con tu Santo Espíritu a hacer tu voluntad. Lléname de tu presencia y del amor del Padre. En el nombre de tuyo, Señor Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, primera o segunda vez, háznoslo saber, por favor, en la página que aparece allí, en los números telefónicos, en el Instagram, en el Facebook. Déjanos tus inquietudes, que con todo gozo y amor nos estaremos comunicando contigo para atender cualquier inquietud que tengas. Damos gracias a Dios por tu decisión en este día. Y bueno, ya que tenemos al papá en casa, vamos a pedirle muy especialmente, mi pastor, si nos terminamos con una oración. Amén. Padre, gracias por ese tiempo, Señor, que la palabra será sembrada en buena tierra, dando mucho fruto, Padre, en el corazón, en la vida de cada uno, Señor. Gracias por la iglesia, palabras de fe y vida, Señor, cumpliendo toda la visión que tienes para ellos, Señor, por tu gracia, por tu poder. Gracias por el equipo de una iglesia local, trabajando juntos, sirviendo juntos, amando unos a otros, Señor, allí trayendo la cosecha, Padre, de
almas en los últimos días. Gracias por Pastor José, la pastora Elizabeth, a sus hijos Juan y Juliana, Señor, bendecidos, fortalecidos, Señor, en todo, en cada área, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Iglesia, sigan siendo bendecidos. Cristo les ama y nosotros también. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué momento tan especial vivimos hoy en nuestro servicio! No te desconectes en la semana, tenemos tiempo de oración, tenemos servicio a mitad de la semana, pero nos volvemos a ver el miércoles o el domingo. Un abrazo para todos, ¡nos vemos!